Extra urgente. Representante Bacon dice: Johnson podría perder la presidencia por el país de Ucrania. Caitlyn Jenner dice: la única declaración de Pascua es: ha resucitado por Joe. El senador Mike se dirige a un medio y dice: el patriota ganará en Dakota del Sur. Los legisladores de donaciones revelan detalles sorprendentes sobre las campañas del patriota y Joe. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El representante Don Bacon, republicano por Nebraska, sugirió en un medio que el liderazgo de la Cámara de Representantes del presidente Mike Johnson podría llegar a su fin por la ayuda al país de Ucrania. Cuando se le preguntó en un medio si el republicano de Luisiana podría perder su puesto de presidente por presentar un proyecto de ley de ayuda al país de Ucrania, Bacon respondió: es posible, no voy a negarlo. Tenemos una o dos personas que no trabajan en equipo, prefieren disfrutar del centro de atención de las redes sociales. Es una mayoría muy estrecha y una o dos personas pueden convertirnos en una minoría. El congresista de Nebraska añadió que podría haber un enfrentamiento con Johnson en la Cámara Baja por la ayuda al país de Ucrania y señaló que espera que el presidente prevalezca. En medio de la votación de la Cámara el 22 de marzo para aprobar un proyecto de ley de gastos de $1.2 billones, justo antes de las vacaciones de Pascua, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, presentó una moción para anular el proyecto. La moción es vista como una ventaja que podría conducir a la destitución de Johnson. Al comentar sobre el asunto poco después de presentar la moción, Greene afirmó que Johnson no debería llevar a la sala fondos para el país de Ucrania. Bacon no mencionó a Greene específicamente en sus comentarios a través de un medio. De otro lado, la proclamación abierta de Joe de que este domingo de Pascua sería el Día de la Visibilidad Trans ha provocado la ira de los conservadores cristianos en Estados Unidos, incluida una reprimenda de la famosa voz trans de la medallista de oro olímpica Caitlyn Jenner. Estoy absolutamente disgustado de que Joe haya declarado el Día Más Santo de los Santos, un autoproclamado católico devoto, como el Día de la Visibilidad Trans, publicó Jenner en la red del pajarito. Lo único que deberías declarar en este día es: Él ha resucitado. El Día de la Visibilidad Trans no fue elegido para el 31 de marzo, porque cae el día domingo de Pascua. Comenzó durante la presidencia de Barack Obama en 2009 y se celebra todos los años en esa fecha. Pero la campaña del patriota, los conservadores y los republicanos señalan que Joe no tenía que burlarse de Dios o burlarse de su fe con una proclamación de algo ya establecido hace 15 años. En virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos, por la presente proclamo el 31 de marzo del año 2024 como Día de la Visibilidad Trans, decía la declaración de Joe. Hago un llamado a todos los estadounidenses a unirse a nosotros para elevar las vidas y las voces de las personas trans en toda nuestra nación y trabajar para eliminar la violencia y la discriminación basada en la identidad de género. En el Día de la Visibilidad Trans, la administración Joe Harris honra el extraordinario coraje y las contribuciones de los estadounidenses trans y reafirma el compromiso de nuestra nación de formar una unión más perfecta, donde todas las personas sean tratadas por igual, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la red del pajarito. Este año, los estadounidenses trans se han enfrentado en una avalancha de hechos negativos, de falta de simpatía, como ha dicho @POTUS. Los jóvenes son algunas de las personas más valientes que conocen y merecen vivir sus vidas libres por falta de simpatía, añadió. Estas declaraciones provocaron una respuesta adicional de una de las voces más importantes de la comunidad trans.
Hola, se llama Domingo de Pascua, escribió Jenner, el día más santo en la fe cristiana que 1.000 millones de personas practican en todo el mundo. De otro lado, el senador Mike Rounds reafirmó su intención de respaldar al candidato presidencial republicano, enfatizando las preocupaciones sobre las políticas de Joe. Afirmó: sí, siempre he dicho que apoyaría al candidato republicano a la presidencia, afirmó Rounds en un medio. Destacó el aumento de los precios de los alimentos bajo la administración de Joe, afirmando un aumento del 21% desde que Joe asumió el cargo. Teníamos la inflación bajo control, pero todos los comestibles, todos los combustibles, etc., aumentaron más del 18% en promedio, dijo Rounds. Rounds, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, atribuyó las posibles victorias republicanas al descontento con las políticas de Joe. Esperaríamos que los republicanos pudieran ganar esto, pero una de las principales razones de esto son las terribles políticas de Joe, dijo. Anticipando un regreso al liderazgo conservador, Rounds afirmó: los estadounidenses volverán y tendrán un conservador en la Casa Blanca. Cuando se les preguntó sobre su apoyo al presidente patriota en Dakota del Sur, Rounds expresó su confianza en las perspectivas electorales del patriota. Obtendrá más del 70% del voto republicano y más del 60% de los votos en las elecciones generales, por lo que nos sentimos muy cómodos de que vamos a ganar estas elecciones. Rounds previamente respaldó a su colega Tim Scott para presidente antes de la candidatura del senador de Carolina del Sur. En una entrevista con un medio, Rounds se convirtió en el primer miembro del Senado en respaldar a un candidato que no sea Trump, afirmó un diario. Sí, afirmó Rounds, cuando se le preguntó si apoyaría la candidatura de Scott a la Casa Blanca. Ya le dije que lo haría. Creo que es lo más cercano a Ronald Reagan que verán. De otro lado, Joe está recaudando fondos para su campaña presidencial, principalmente de grandes donantes, en marcado contraste con el patriota, cuya campaña ha sido financiada principalmente por gente promedio. El patriota ha obtenido donaciones masivas de corporaciones y grupos de intereses especiales, pero ha tenido dificultades para obtener donaciones de pequeños donantes, lo que ha sido un principio de las campañas demócratas. Las donaciones pequeñas se definen como entre $1 y $200, informó un diario, y agregó que los registros de la FEC, el 35% de las donaciones de la campaña de reelección de Joe en 2024 han procedido de grandes donantes o contribuciones superiores a los $2,000. Solo el 38% de las donaciones actuales de la campaña de Joe provienen de pequeños donantes o contribuciones valoradas entre $1 y $200. En cuanto a la campaña del patriota, el 61% de los fondos de campaña provino de pequeños donantes, mientras que solo el 9% provino de grandes donantes. Entre 2020 y 2024, las donaciones totales de Joe procedentes de grandes donantes aumentaron 10 puntos porcentuales, mientras que las cifras del patriota disminuyeron por el mismo margen. Las últimas cifras se informaron inmediatamente después de la elegante recaudación de fondos de Joe en la ciudad de New York a principios de esta semana, encabezado por los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. El evento recaudó la friolera de $26 millones, con entradas que alcanzaron los $25,000 cada una. Claramente, entonces, la campaña del patriota es mucho más un esfuerzo para el pueblo en términos de dónde obtiene la mayor parte de los fondos versus la atención de Joe a la clase millonaria y multimillonaria, incluso cuando los demócratas afirman que el Partido Republicano es el partido del rico. Mientras tanto, Joe ha intentado atraer a la gente común, intentando una vez más eliminar la deuda de préstamos estudiantiles después de que la Corte Suprema lo detuvo. Pero una coalición de estados liderados por conservadores ha unido fuerzas para detener su nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles. Un medio informó que 11 fiscales generales republicanos presentaron una demanda contra su plan de noticias en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas el 28 de marzo. En ella calificaron el programa de irregular y dijeron que la administración de Joe no tenía la autoridad para implementarlo.
una coalición de estados demandada al acusado Joe, así como a los coacusados, el Departamento de Educación y el secretario de Educación Michael Cardona, y el secretario de Educación Miguel Cardona, para detener un segundo intento de evitar el Congreso y aprobar una condonación irregular de la deuda estudiantil, dice la demanda. Solo 10 días después de la reprimenda de la Corte Suprema, los demandados publicaron una norma que pretendía abolir al menos 156 mil millones de dólares en deuda estudiantil con un nuevo plan SAVE como pieza central, dijo. En el verano del 2023, la Corte Suprema bloqueó el plan de Joe de cancelar 430 mil millones de dólares en deudas por préstamos estudiantiles de unos 43 millones de estadounidenses, protegiendo a los contribuyentes de tener que pagar la factura y asestando un golpe a una de las promesas de campaña de Joe. Sin inmutarse por el fallo de la Corte Suprema, Joe rápidamente implementó un nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles para ocupar su lugar. Este es un plan de pago basado en los ingresos que condona una parte de la deuda estudiantil en función de los ingresos y el tamaño de la familia del prestatario. Está previsto que las regulaciones que implementan el plan SAVE entren en vigor el 1 de julio del 2024, pero la administración de Joe dijo en enero que cancelaría algunos de los beneficios poco después de condonar 1.200 millones de dólares en préstamos estudiantiles a casi 153.000 prestatarios inscritos en el plan SAVE. El nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles de Joe es ligeramente más pequeño que el anterior, al menos por ahora, pero es igualmente ilegal, dijo el fiscal general de Kansas, Chris Kovach. La demanda decía que la administración de Joe se excedió en su autoridad al crear el programa. La demanda decía, la autoridad a que los demandados reclaman ahora carece de límites sustanciales y equivale a afirmar que pueden abolir toda la deuda estudiantil en cualquier momento solo mediante la elaboración de normas. De hecho, a medida que los demandados buscan cada vez más pretextos legales para abolir las deudas estudiantiles, la ilegalidad de esos artificios se vuelve más obvia, dijo. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.